cuento que Tomás Alva Edison, el inventor de la bombilla eléctrica, le temía a la oscuridad. Wow, la verdad es que yo estoy sumamente orgullosa de recibir en este espacio a Bertrand de Win, quien es psicólogo industrial con maestría en recursos humanos de la Universidad de Minnesota. Es máster en Black Belt, certificado en Six Sigma. Yo recuerdo que una vez lo entrevisté hace muchos años, en ese entonces cuando estaba en cinturón negro. Y también es profesor universitario dedicado al nivel de pregrado y posgrado por más de 15 años en minería. Ese es otro tema que vamos a tratar en otra oportunidad. Ya te estoy agarrando desde ahora, porque el tema de minería Comprometido. estás comprometido fueron 18 años en la Falconbridge y hay mucho que decir de ti, pero esta vez yo quiero que tú nos compartas esa experiencia tuya para ver cómo esa planificación estratégica para nosotros hacer las cosas mejores en las empresas y hasta en nuestra vida personal. Lo tuyo es estrategia, este es un cerebro que está aquí al servicio de hora de té. Gracias por aceptar la invitación. Ay, muchas gracias, Anamita. Para mí realmente es un verdadero placer estar aquí en la tarde de té y, y poder compartir algunas de las experiencias. Dicen que cuando uno va subiendo de piso, y ya llegué a séptimo piso, entonces eso de uno comenzar a compartir esas experiencias que ha tenido la vida. Y es bueno Pero que tú si empezaste muy uno... temprano, Bertrand, porque tú eres muy joven y te nos, ah, te nos has escapado a Canadá. Sí, yo comencé muy temprano, realmente tuve grandes oportunidades de grandes maestros y realmente la vida es eso, los maestros que tú puedes tener, porque esa gente te facilita mucho. Yo tengo una filosofía en mi planeación, la planeación estratégica, que es la filosofía de los peldaños. Y en la vida uno va teniendo peldaños que lo ayudan a ir subiendo esa escalera de la vida. Y como te digo, ya yo estoy en el séptimo piso y han habido increíbles peldaños en mi vida que me han ayudado a subir y a ser exitoso en el escalamiento de la escalera de la vida para llegar a esa energía del universo que realmente nos pueda hacer un poquito más, ah, más plenos y más completos con el universo. Entonces, la planeación estratégica es fundamental. Lógicamente, cuando uno inicia en sus primeros peldaños, está muy pequeño y no tiene esa idea, pero hay un dicho que dice que el que falla en planear, planea fallar. Entonces, el plan estratégico es fundamental para asegurar que nosotros podemos conseguir lo que queremos y lo que nos proponemos en la vida, lo que la vida nos ha deparado, porque todos tenemos algún tipo de objetivo, algún tipo de finalidad en la vida. Y si uno no puede encontrar esa finalidad, ese objetivo fundamental que le da plenitud, entonces uno se va, diríamos, de esta vida un poquito vacío. Bueno, Pues ¿tú te cuento sobre consideras la que planificación estratégica. la experiencia no se improvisa? O sea, hay veces que nos dan muchas teorías, pero a la hora de depositar la confianza en alguien, es mejor que sea alguien experimentado. ¿Qué tú piensas de eso? Indudablemente, eh, la experiencia es algo muy importante porque ahí es que se va dando el fundamento del saber y el, como dicen, probando es como se guisa. Y si la persona no ha tenido la oportunidad de probar, es muy difícil que el guiso le salga lo suficientemente bueno para que el resto de los demás lo podamos disfrutar. Entonces, ¿quién se le ocurre ir a un restaurante
que no tienen ninguna revisión y que son gentes improvisadas y todo ese tipo de cosas. Bueno, uno puede ir siempre a una fonda si hay una necesidad muy urgente, pero si uno va a buscar algo, ¿verdad? Verdaderamente sabroso, una verdadera experiencia culinaria, tiene que ir donde los verdaderos chefs, la gente que sabe cómo se cocina. Y así mismo en la empresa, así mismo en la vida, ¿no? Tú, en las empresas, en las industrias, pues necesitas ese conocimiento y parte del proceso de recursos humanos es asegurarse de que ese conocimiento es transmitido a los diferentes niveles de la organización. O sea que Y justo, lo primero sería la planificación. Si no hay planificación, no hay nada. no, porque como te digo, si tú no planeas, tu plan es fallar, porque el plan es el que te da la dirección, el que te da los fundamentos para realmente tú actuar y realizar. Imagínate que tú quieres salir de Santo Domingo a Santiago y no planificas tu viaje. Y sales con el carro sin gasolina, una goma que está por la mitad de aire, el radiador que le falta agua. No creo que pase de Villa antes Al- de que tengas un problema. Entonces, sí, la planificación. Pero hay diferentes tipos de planificaciones. Y una de las cosas que yo me he pasado prácticamente la vida trabajando ha sido simplificar la planificación. Hacer una planificación que realmente esté al alcance de todos. Y se piensa erróneamente que la planificación estratégica es de los estados más elevados de la organización. Y eso yo lo aprendí muy temprano en mi vida, en el 1982. Ah, trabajaba con un proyecto de Naciones Unidas de la Organización Internacional del Trabajo y me topé con una serie de maestros, incluyendo al doctor Raimundo Amario, que quizás lo conocen, era también de la zona de San Pedro de Macorís. Y el doctor Amaro era el director de ONAP y había traído ese proyecto aquí a la República Dominicana con un par de consultores internacionales. Había un señor italiano y un señor de Venezuela. Y ahí pues me di cuenta de que realmente la planeación estratégica sí está al alcance de todo el mundo. Y ese proyecto desarrolló eh, un programa que se llama Programación para la Mejora del Rendimiento. Y es una planeación estratégica inclusiva que integra todos los niveles de la organización y que también permite la integración de toda la diversidad que tiene la organización. Porque en en el plan estratégico es importante tener todo ese conjunto de los diferentes puntos de vista y las diferentes experiencias de las personas a los diferentes niveles dentro de la organización. Entonces, la planeación estratégica tradicional que te hace el análisis FODA de fuerzas a favor, fuerzas en contra y todo ese tipo de cosas, uh, no tiene, vamos a decir, eh, la carne suficiente, vamos a decir, la fibra suficiente, si tú solamente vienes de un punto de vista de la organización. Si vienes de la parte de arriba y no integras a la parte de los diferentes niveles operativos, pues no te vas a dar cuenta realmente de qué está pasando dentro y fuera de la organización, porque cada una de estas personas de la organización tienen de una u otra forma puntos de vista, experiencias, conocimientos que escapan a los otros, a los demás. Y en este ejercicio que se hace en la planificación estratégica, programación para la mejora del rendimiento, se hacen una serie de reuniones donde están los diferentes niveles representados y pueden así contribuir para realmente conocer a fondo las intríngulis de la organización que muchas veces se nos escapan a los demás porque pensamos, bueno, que tenemos el control y que somos los jefes y que entonces pues, la organización debe responder y hacer exactamente lo que nosotros pensamos. Wow. Ahora hay muchos emprendimientos y me pregunto si toda esa planificación estratégica
pues se puede traspolar a a esas empresas pequeñas o hasta la vida familiar. Ciertamente, ah, yo recuerdo cuando comencé a hacer este tipo de ejercicio y recuerdo que una de las primeras etapas de este proyecto fue entrenar un montón de dominicanos en esta tecnología, pero al final quedé yo solo, fui el único que me quedé con esa metodología y ese proceso, y lo he estado ejerciendo durante, bueno, 41 años más o menos, y en todas partes del mundo prácticamente, ¿no? Y es increíble el impacto que esto tiene en las empresas pequeñas, porque las empresas pequeñas tienen la ventaja como una organización con mucha hambre que comienza y con el impulso del emprendedor nato, el originario de la idea, ¿no? Que tiene esa necesidad de estructurarse y organizarse y realmente comenzar a orientarse para poder conseguir los resultados que se puede conseguir. Dentro de esas empresas, yo trabajé con empresas pequeñas como una compañía que trabajaba en motores diésel, plantas eléctricas, que era una empresa familiar comenzada por un emprendedor pequeño y desarrolló un montón de cosas súper interesantes y lograron tremendos resultados. Una empresa farmacéutica también, que hoy en día es una muy gran empresa farmacéutica. Y también con las empresas grandes pudimos lograr muy buenos resultados. Una de las firmas con las que trabajé originalmente a principios de los años 80 fue con Brugal y compañía, que sigue siendo una de las principales compañías licoreras del país y exportación. Aquí en Canadá conseguimos los mejores productos de la firma y están en todas partes del mundo. Si tú vas a España, a Grecia, consigues los productos y creo que mucho de eso se debe a esa capacidad que tenían los líderes de ese momento de integrar esa planificación para que la organización perdurara y superviviera todo ese tiempo. Y Habla- ahí está. Hablaste de algo interesante, es la supervivencia. Y veo que hay muchas herramientas que sirven para avanzar, pero me gustaría saber en este poco tiempo, que yo sé que no es mucho que tenemos, pero eh, para tú desarrollar, pero también quería saber cuáles son los obstáculos que puede enfrentar y cómo superar. eh, Sí, mira, una herramienta increíble de este proceso de planificación estratégica es una herramienta usada hace muchos años, es el diagrama de fuerzas. Y es que el diagrama de fuerzas te analiza todas las fuerzas que están a favor de que ocurra algo y todas las fuerzas que están en contra de que algo ocurra. Entonces, si tu objetivo es aumentar la productividad, tú haces un análisis y determinas cuáles son todas las cosas que tienes en contra, que te va a afectar para aumentar tu productividad y todas las cosas que tienes a favor. Entonces, es como que hay un equilibrio. Cuando tú tienes algo, si yo sostengo, por ejemplo, esta piedrita, aquí pues hay dos fuerzas que la tenemos. Primero, la fuerza de sustentación mía, que está contrarrestando la fuerza de la gravedad. Para yo lograr o que la piedra suba, tengo que aumentar la fuerza de sustentación, porque posiblemente no voy a poder disminuir la fuerza de la gravedad, aunque si estoy en el espacio sí lo podré hacer, pero pero aquí en estamos la aquí. Tierra, estamos aquí en la Tierra, hay que aumentar la fuerza de sustentación. Entonces, haciendo un análisis de esas fuerzas que están a favor o en contra, tú puedes identificar las más importantes negativas y las más importantes positivas y concentrarte en ellas utilizando la ley de Pareto del 80-20. El 20% de las fuerzas van a producir el 80% de los resultados. Si tú identificas ese 20%, vas a lograr conseguir un 80% de resultados, en este caso, en el aumento de la productividad.
Wow, Si la estamos... verdad es que esto es un programa que hay que repetir una y otra vez para uno aprender eso. Pues, ¿cuál sería la fuerza? O sea, yo sé que hay mucha gente, o sea, por lo menos aquí en consulta, se me presenta, la mayoría de las situaciones vienen a obstaculizar, es el miedo de la persona a avanzar, Ya, que hace que no haga muchas veces, que no haga nada o que haga poca cosa. ¿Qué tú consideras que puede ser algo que ayude a mira, ascender ese miedo que tiene la gente a hacer cosas? precisamente la naturaleza de este tipo de planificación, que es inclusiva, su finalidad es integrar a la gente y darle la confianza para que pueda hablar. ¿Por qué no hablamos nosotros en las organizaciones? Por el miedo a la represión. Entonces, en los talleres de planeación estratégica, una de las cosas que se hace es que se crea un clima, un ambiente apropiado para que la gente pierda ese miedo a expresarse, porque ellos tienen los conocimientos, tienen muchas veces el cómo se debe hacer las cosas, pero no se atreven porque si hay un supervisor que no piensa, bueno, le voy a caer mal a mi supervisor y si yo le digo algo que después está en contra de lo que él piensa, ese supervisor me va a machacar y vamos a tener problemas. Entonces, ese tipo de ambiente, ese tipo de clima se crea, ¿no? Y entonces las personas se sienten libres de hablar. Ese es el problema que ocurre, por ejemplo, cuando hay una dictadura, que no hay liderazgo. ¿Por qué? Porque la gente tiene miedo de sobresalir, porque si le opacan al líder, al tirano, pues bueno, le va a caer encima todo, todos los calientes le van a caer encima y le van a caer encima Tú sabes que me hace pensar, el servicio secreto. ese comentario tuyo me hace pensar de un país como la República Dominicana, que ha estado sometida una y otra vez a distintas dictaduras, como 30 años Trujillo, más atrás de Lili, ni qué hablar para atrás, o sea, como que hemos tenido culturalmente una tendencia al tener un misterio, un secreto, que no es la generación que viene ahora. ¿Qué, Indudablemente. qué piensas tú que eso impacta al resto Claro, como claro nación? que sí. Fíjate cuál es el problema fundamental. Cuando hay una cultura de ese tipo, a veces se toman dos, tres, hasta cuatro generaciones para poder realmente romper con ese mito, porque eso se transmite de generación en generación. Y tú quizás no te acuerdas porque tú estabas muy pequeña en esa época, pero en la época de Trujillo, a nadie se le ocurría hablar más de los Trujillos. O sea, eso en la casa se le daba un entrenamiento férreo a todo el mundo de que cuando uno salía afuera y no se podía hablar nada, aunque fuera una casa contraria al régimen del dictador, pero todo el mundo estaba indoctrinado y sabía que no había cosas que se pudiera hablar de ese tipo de situaciones. Entonces, cuando eso ocurre en mayor o en menor escala dentro de una organización más pequeña, como una empresa, pues también pasa lo mismo. La gente simple y llanamente se abstiene de hablar, de opinar y de decir las cosas que la empresa necesita para realmente mejorar, aumentar su productividad y su rendimiento, que es lo que se espera para que una empresa pueda crecer y prosperar. Wow. Beltrán, ¿das esa asesoría a otras empresas? ¿Trabajas online? ¿Tienes algún sitio donde podamos contactarte, personas que se interesen de República Dominicana, de Estados Unidos, Europa o del mundo que, te- que ven el programa? Como no, ¿Se sí, pueden yo tengo comunicar mi, contigo? como no, claro, se pueden comunicar conmigo, tú puedes publicarle mi WhatsApp, que es de la herramienta universal de comunicación últimamente. Y tengo una empresa que se llama Steps Up Consulting, que es lo que vi, es Step- peldaños. Steps Up. Steps Up Consulting. Ok,
Steps Que es up. el equivalente en español es peldaños. Son, Ok, steps up son escalones hacia arriba, ¿no? ok. Stepsupconsulting.ca. Punto sea. Y Y la página web es stepsup.ca. ok, y el WhatsApp es el 416-407-3715. Cualquier Exactamente. eventualidad, si no lo pueden conseguir por ahí, ustedes me avisan que yo me encargo de ubicárselo donde quiera que esté. Excelente. Gracias por estar con nosotros y te comprometemos para un día de estos, nos hable de un poquito de minería. La verdad es que ha sido muy interesante ese compartir de ese saber que con ese poco que nos ha mostrado por razones de tiempo, pues yo creo que vamos a hacer mucho. Gracias por estar con nosotros. Un verdadero placer, Ana Mirta. Para Muchas nosotros. gracias por invitarme. Bueno, bendiciones y Buenas nos vemos tardes. prontito. Linda tarde. Igualmente. Señor Chao. director, vámonos a pausa. No.